Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita y a la gente que está compartiendo los vídeos. Que aquí en las estadísticas de YouTube me dice que se están compartiendo vídeos por WhatsApp y eso pues ayuda bastante, ¿no? Al canal también a ser más conocido, a crecer. Y esto motiva a mí a, pues eso, a subir más vídeos y todo esto, ¿no? Da motivación, ver cómo el canal cada vez pues va teniendo más suscriptores y somos más. Vamos con un vídeo. Otra de pregunta que se hace la gente, que es todo como cómo sembrar aguacate, todo sobre plantar la planta del aguacate. Vamos entonces a dar algunas pinceladas aquí para la gente eso, que se está iniciando, que mucha gente ahora, todo el mundo está pues con esto del aguacate, están sembrando y tal, y hay gente pues no sabe mucho, ¿no? Y aquí estamos para eso, para intentar ayudar y aprender entre todos. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y abajo en un comentario hay un número de teléfono. Me podéis hablar por WhatsApp, es para hacer consultas personalizadas. O sea, si tú quieres una consulta conmigo así más personal, obviamente no sería gratis, sería por un pago, pero un pago económico. Y nada, cualquier cosa, si estáis interesados, me podéis preguntar ahí por ese número de teléfono por WhatsApp, ¿vale? Pues nada, vamos con el vídeo. Todo sobre sembrar la planta del aguacate, ¿no? Es una de las preguntas que se hace la gente. Bueno, ¿qué decir? Nosotros compramos la planta en vivero. Voy a ver si hago un vídeo también de cómo saber elegir un poco las plantas en el vivero. Pero bueno, esto ya sería cuestión de otro vídeo. Y lo primero que digo, vamos a empezar por desde que compramos la planta, ir a viveros certificados. Viveros, si es especialista en aguacate, mejor. Ir a cosas, aunque sea un poquito más cara la planta, pero nos vamos a ahorrar quizás esos euros que te vas a ahorrar, me lo vas a agradecer. Porque si es de un vivero certificado, un vivero legal, no deberíamos de tener problemas. Porque eso lleva unos registros, lleva un seguimiento y se cogen las semillas de tal planta y se hacen las cosas como se tienen que hacer. Entonces, lo primero es eso, intentar buscar las plantas de viveros certificados, viveros legales, o alguien que ya tenga bastante experiencia por tu zona, que sepamos que esa persona es fiable, que eso, que se sepa que es alguien de fiar, por así decirlo, ¿no? Porque eso es bastante importante, si no vamos a empezar mal con el cultivo. Bueno, lo primero es eso, intentar buscar buenas plantas de viveros certificados, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, cuando vamos a sembrar la planta, venga, vamos con algunos detalles. ¿Qué recomiendo? Hacer un hueco grande. ¿Por qué? Porque la planta tú la vas a poner en ese hueco y claro, esa tierra va a estar dura. Esa tierra va a estar dura. Entonces esa planta todavía no tiene fuerza para, con sus raíces, ir rompiendo esa tierra dura, ¿no? Entonces, si hacemos un hueco, a ver, tampoco tenemos que hacer un hueco como para, si fuéramos a enterrar un caballo. Pues, o sea, un hueco, pero un hueco amplio, yo que sé, medio metro, un poquito más, cuadrado, ¿no? De ancho y de profundidad, pues más o menos que cubra toda la raíz y un poquito más, ¿no? De eso, de la planta. Pero eso, abrir el hueco un poquito grande para que esa tierra quede más suelta y en esos próximos meses la planta, cuando empiece a crecer y empiece a crecer su sistema radicular, o sea, sus raíces, va a encontrar tierra un poco más suelta, ¿no? Entonces le va a ser más fácil la planta el crecer y ya después, pues obviamente no vamos a hacer un hueco, como dije antes, como para enterrar un caballo, porque si no, tremendo trabajo que tenemos que hacer. Pero bueno, por lo menos en los primeros meses que la planta se encuentre esa tierra más suelta para tener mayor crecimiento de raíces, ¿vale? Eso sería un detalle a tener en cuenta. Vamos con otro punto. Otro detalle a tener en cuenta, el tema de los abonos.
No tenemos que volvernos locos con el tema de los abonos al principio. Al principio se recomienda bastante aplicar enmiendas orgánicas. Se dice, vamos, estiércol. Cuidado con los estiércoles y más en plantas recién sembradas. El estiércol es muy recomendable poner estiércol, pero el estiércol que pongamos en nuestras plantas y más recién sembradas, que son plantas pequeñas, tiene que ser estiércol compostado. Estiércol compostado, ¿vale? Nada de estiércoles frescos, que quemamos la planta. Estiércoles compostados, que lleven ya meses o incluso hasta un año o más. Ese estiércol que se le haya dado vueltas, que esté compostado, que esté ya un estiércol maduro. Un estiércol ya de tiempo, ¿vale? Y podemos poner pues varios puñados, varios, yo qué sé, varios... un poco de estiércol. Un poco de estiércol compostado mezclado con esa tierra, ¿ok? Porque eso le va a dar materia orgánica, le va a dar microorganismos, compost también. Todo lo que sea materia orgánica, fenomenal va. En esta primera fase se recomienda también aplicación de un poco de fósforo para incentivar el sistema radicular. Se suele poner un poco de fósforo. O sea, puede ser fosfato monoamónico, por ejemplo, que trae también un poquito de nitrógeno. Un poquito de nitrógeno también es recomendable porque ayuda al crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, más que nada eso. Acordaos, bastante materia orgánica, materia orgánica bien compostada, no nos olvidemos de esto. Materia orgánica compostada, nada de estiércoles frescos. ¿Qué más? Un poco de fósforo en la tierra, justo en la tierra donde vamos a sembrar el aguacate. Y nada, si queremos ponerle un poquito de nitrógeno también, pero eso, sobre todo un poco de fósforo para incentivar ese sistema radicular a que empiece a crecer, ¿vale? Y no mucho más, no mucho más. Después, en los meses siguientes, sí podemos aplicar vamos a ir aplicando ya otros elementos, ¿no? Y vamos a empezar con nuestro plan de abonado, por así decirlo, que vamos a hacer, aunque sea una aplicación al mes de estos elementos. Y los vamos a ir rotando. Pero sí, en principio en plantas jóvenes, pues, nitrógeno, fósforo no puede faltar, poquito de calcio. Siempre un poquito también de microelementos que se los podemos dar vía foliar y todas estas cosas, ¿no? Pero en el momento de siembra, más que nada eso. Bastante materia orgánica, tierra suelta, un poquito de fósforo. Y yo creo que con eso para sembrarla estaría fenomenal. Después ayudarnos con aplicaciones foliares, muy recomendable también en esta fase, algas y aminoácidos, muy recomendable porque eso acelera el crecimiento y la saca del estrés y hace que los procesos de absorber nutrientes y todo esto sean mejor, ¿no? Para la planta, tanto vía raíz como vía foliar. ¿Y qué más podemos decir? Esto sobre ese momento de siembra del aguacate, para no hacer el vídeo muy largo. También cuando rompemos la bolsa, que vemos el sistema radicular, yo recomiendo siempre romper un poquito, no romper todas las raíces de la bolsa, pero yo sí rompo un poco lo que es la parte baja de ese cepellón de tierra y raíz, rompo un poco la parte por debajo para que queden un poco las raíces sueltas, para que esas raíces ya estén en contacto con la otra tierra, ¿no? Y empiecen a crecer, por así decirlo. Pero bueno, tampoco es algo así tan importante, pero yo sí me gusta hacerle eso, romper un poquito la raíz por la parte de abajo de la bolsa, ¿no? Y nada, señores, más que nada eso, para no hacer el vídeo muy largo. Espero que les haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosa nueva y nada, un saludo.